Bien, y finalmente le vamos a dar la palabra al doctor Marcelo Feliú, actual diputado por la provincia de Buenos Aires, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la misma y también docente de nuestra casa en Derecho Constitucional y Derecho Internacional Público. Gracias. Bueno, buenas noches. Muy agradecido a los organizadores por haberme brindado este honor de no solamente de compartir algunas reflexiones sobre el anteproyecto de Código Penal, sino de compartir la mesa con, creo yo, eximios representantes de la materia que estamos hablando, de especialistas en derecho penal y de alguien que tiene una trayectoria política intachable en el Congreso de la Nación y que seguramente da la lucha ideológica que significa los debates de fondo desde casi del inicio de nuestra joven democracia, como es el diputado Raimondi. Por lo tanto, para mí es un agradecimiento especial que tengo que hacer por permitirme aprender de quienes aquí me acompañan en la mesa. La verdad que cuando se me invitó, la primaria reflexión que me vino para tratar de exponer algunas ideas es hacer una exposición casi, digamos, de técnica constitucional, de disciplina que a mí me apasiona, y tal vez tratar de poder adicionarle algún aspecto técnico en concreto de lo que el anteproyecto propone en materia específica, en materia penal. Y la verdad que cambié por dos razones muy sencillas. En primer lugar, porque de técnica legislativa penal lo han abordado en forma soberbia quienes me precedieron en el uso de la palabra. Y segundo, porque creo que yo no me puedo desprender en este rol académico de docente universitario de mi rol político. Y por lo tanto yo tengo una responsabilidad política. Y creo que es importante que este anteproyecto o esta idea que hoy se está debatiendo en el ámbito de la política, pueda hacer algunas reflexiones en ese sentido, lo más objetivo y preceptivo posible, a pesar de que eso es obviamente muy difícil. Y digo esto porque se lo comentaba cuando llegaba aquí a la universidad, que la última noticia difundida vinculada a este tema por los medios masivos de comunicación tenían que ver con dos cuestiones fundamentales. Una, que se habían reunido millones de firmas en contra, y quiero aclarar esto porque es importante avanzar sobre el léxico, en contra del proyecto de Código Penal, y subrayo la palabra proyecto. Y el segundo punto que se difundía es que la mejor forma de rebatir la posibilidad de que este proyecto se concretase en ley era doblar la apuesta en materia legislativa. Y doblar la apuesta en materia legislativa significaba la inmediata remisión de nuevos proyectos que hicieran más gravosas las penas del Código actual. Por lo tanto, me parecía que era más importante, o por lo menos mi reflexión es sobre cómo se está dando el debate en la opinión pública. Y creo que esto es trascendente para poder entender el momento que hoy estamos transitando, porque creo que seguramente que los que estamos aquí en esta sala, la mayoría creo que entendemos que es positivo el debate sobre el anteproyecto. Pero la verdad, el debate de fondo, el debate sobre la que la sociedad está siendo escrutada hoy es un debate muy dispar, porque hay aquí seríamos 400 personas.
pero los destinatarios sobre las supuestas cuestiones erróneas y perjudiciales para la sociedad son millones. Producto de lo que se traslada no es el debate académico en los ámbitos académicos donde debe ser, sino lo que se transgrede es lo que bien decía el diputado Raimondi, aprovecharse de una sociedad acorralada que nos quieren hacer creer que la problemática de la seguridad se resuelve solamente con mayor punición, con mayor política de eslogan, que ante mayor cantidad de penas van a ser menores los niveles de inseguridad. Y yo me pregunto, ¿por qué llegamos a este nivel, digo yo, de bastardeo del debate? Y me hago cargo de lo que digo. Ustedes imagínense, y les digo dos ejemplos. Ustedes vieron cómo expuso el doctor Foglia las cuestiones, digamos, medulares en relación a cómo se ha ayornado, se han hecho coherentes en el anteproyecto los distintos niveles de pena. Además, ha avanzado sobre cuestiones que tienen que ver con penas alternativas, es decir, que tiendan en determinada etapa del proceso, en determinada etapa de la ejecución de la pena, la posibilidad de que una pena alternativa sea efectivamente tendiente a cumplir lo que nuestra Constitución manda, ¿sí? A intentar resociabilizar a quienes que han sido condenados por la comisión de un delito. Una cuestión eminentemente técnica, eminentemente profunda desde el punto de vista de la ciencia penal, que no es muy fácil poder transmitirle en quien no tiene una previa formación. Y estamos, a pesar de esto, siendo sometidos, o la sociedad está siendo sometido, de que hay que hacer o se está realizando lo que es una consulta popular especial, por llamarlo de alguna forma. ¿Ustedes creen que la sociedad puede hacer una evaluación por sí o por no de cuestiones tan profundas, tan técnicas, que requieren de una formación especial, realmente profunda, como la que se expuso aquí tanto por el doctor Carles como por el doctor Cantaro y el doctor Foglia? Es absolutamente imposible. Ahora, ¿esto lo saben quienes lo están de alguna forma incentivando? Por supuesto que lo saben. Por supuesto que lo saben. Pero está en la agenda mediática, está en la hipersensibilidad de la sociedad. Saben que el mecanismo de la consulta es absolutamente inconstitucional, y no lo quiero explicar aquí, ¿sí? Pero para tenerlo a modo de ejemplo, la Constitución veda específicamente la iniciativa popular en materia penal, y en materia de consulta popular, si bien no es explícito, la totalidad de doctrina señala que debe interpretarse de que no puede ser sometido, como otros temas, como es la materia de tratados internacionales, la materia presupuestaria, la materia de los impuestos, precisamente porque se requiere un análisis muy profundo y muy especial. Pero igualmente se dice, con la anuencia de los medios de comunicación, de que puede ser sometido a una consulta. Y hago una pequeña digresión. Esto no es antojadizo. Cuando se reformó la Constitución de 1994, la última reforma de nuestra Constitución, tuve la suerte de participar como asesor. Por lo tanto, fui un testigo privilegiado de lo que entendían los constituyentes de 1994 sobre la Constitución que hoy debemos aplicar, y que muchos reclaman cuando les conviene, pero cuando efectivamente no está en concordancia con los intereses que pretenden defender, se olvidan. Cuando se sancionaba el artículo 39 y 40 vinculado con la iniciativa popular y con la consulta, y se explicitaba de por qué no podía ser la materia penal motivo de una iniciativa o de consulta, se decía
concretamente porque la materia penal no podía ser sometidos a los vaivenes y a los humores de la sociedad. No podía someterse un apéndice constitucional tan trascendente como el Código Penal a solo el ánimo circunstancial de una sociedad en determinado momento. Ese es el espíritu de la Constitución. Específicamente, entender que una materia tan importante que define la cultura de un país no puede estar sometido a los vaivenes de quienes tienen mayor poder de incidencia circunstancial sobre la opinión pública. ¿Por qué pongo como ejemplo? Porque todavía se sigue diciendo con una total impunidad jurídica y mediática de que esto tiene que ser sometido a una consulta. Y también les digo, juntando firmas para un anteproyecto, en todo caso, si fuera entendible de que puede ser sometido a una iniciativa o una consulta, estaríamos hablando de un proyecto de tratamiento parlamentario del que hoy no existe. Y que seguramente, si en algún momento, y esperemos que sí, donde tiene que darse el debate final, plural, y donde existe la legitimidad popular, que es con los representantes, como dice nuestra Constitución, pueda darse en el Congreso Nacional, seguramente tendrá modificaciones cuando la presidenta decida enviarlo, o las modificaciones serán en el propio seno del Congreso Nacional. Por lo tanto, una prueba más del absurdo de poder plantear, y repito, el absurdo de poder plantear con impunidad la posibilidad de recoger firmas para una eventual consulta de un anteproyecto que no es ni siquiera un proyecto en tratamiento parlamentario. Entonces yo me pregunto, ¿y por qué pasa esto? ¿Por qué? Porque solamente hay una necesidad de apoyar a distinto sector político y posiblemente, y alguna explicación también lo puede dar la historia reciente. Recién me decía con muchísimo criterio el doctor Carles, cuando yo le preguntaba, esperemos que el debate pueda darse en el Parlamento y que se pueda seguir nutriendo, porque seguramente puede sufrir modificaciones. ¿Qué pasaba con el Código Civil? Ustedes saben que la presidenta utilizó un método similar con la modificación del Código Civil. Esa modificación del Código Civil fue presentada, si no me equivoco, en cabeza del doctor Lorenzetti a la presidenta, así como lo hizo la Comisión del Código Penal, lo hicieron con el Código Civil. El Poder Ejecutivo Nacional, antes de, obviamente, remitirlo, hubo un método de consulta multipartidario, absolutamente amplio, pluralista, donde se nutrió de la más moderna doctrina vinculada a la reforma del Código Civil, la remitió al Congreso Provincial, al Congreso Nacional, y el Congreso realizó sustanciales modificaciones a ese Código Civil. Y no hubo tratar de bastardear o negar el debate en materia del Código Civil. Hubo distintas posturas, hubo modificaciones, y para que tengamos claro qué cuestiones no se están tratando hoy en diputados, luego de la media sanción del Senado del proyecto de Código Civil, cuestiones tan trascendentes como las que se están tratando en materia penal. También un Código Civil habla del perfil de sociedad a la que queremos avanzar o la que queremos representar. El Código Civil hoy en el Congreso Nacional está debatiendo algo tan trascendente como cuál es el inicio de la vida. ¿Desde qué momento van a existir derechos vinculados al inicio de algo tan trascendente como la vida? Esto ha provocado un gran debate, de hecho ha habido modificaciones, pero no hubo
una mecánica mediática desbordante detrás de una u otra postura. ¿Y cuál es la diferencia? Si se estaba debatiendo y se está debatiendo temas tan o igual trascendentes como la del Código Penal. Hay una única explicación. No tiene fondo electoral. Nada más y nada menos que eso. No está en la agenda electoral masiva el debatir efectivamente si el inicio de la vida es intra o extrauterina, los derechos patrimoniales del nuevo régimen del divorcio, o si la fertilidad asistida es homóloga o heteróloga. Algo que se está debatiendo y tiene que ver con cuestiones últimas de la vida de los ciudadanos. Pero no hubo una mecánica como hoy estamos viendo en contra del anteproyecto de Código Penal. La diferencia sustancial es que no tiene peso electoral. Esto hay que decirlo claramente. Cuando uno analiza, y voy a contar una pequeña anécdota. Cuando comenzó la tarea en contra del anteproyecto, se publicó un folleto. Era una afirmación. El nuevo código, si se vota, si está vigente, van a ser excarcelables, 86%. ¿Sí? Otra verdad, con el nuevo código, 180 delitos van a tener menos pena. ¿Sí? Yo creo que cuando empezaron a ver lo que estaban diciendo, que saben que claramente no es verdad, en la segunda edición del folleto ya no decía van a ser el 80% excarcelables o se disminuye en el 80% las penas o es en beneficio de los violadores y los abusadores. Ya cambiaba el termo verbal. Serían, estarían, bajarían, ¿sí? Precisamente porque empezaron a tomar conciencia de que efectivamente lo que se estaba diciendo era una falacia absoluta. ¿Sí? Yo tomo una como ejemplo. Si se aprueba este código van a haber excarcelaciones masivas. ¿Sí? Ustedes, vivió acá muchos estudiantes, pero veo también muchas personas que han venido para escuchar, independientemente de la formación jurídica, pero es importante decirlo, la excarcelación no tiene nada que ver con el Código Penal, absolutamente nada que ver con la excarcelación, ¿sí? El Código Penal. Es una materia privativa de cada una de las provincias. Seremos nosotros los legisladores provinciales que determinaremos qué delito es o no excarcelable y en qué condiciones. Pero ustedes vieron esta explicación en algún medio masivo de comunicación. Lo que se sigue diciendo, lo que se sigue transmitiendo es que con este nuevo código de ser sancionado, quienes están privados de la libertad en un 80% van a recobrar la libertad. Un absurdo total, ¿sí? Que no tiene ningún tipo de asidero jurídico. Y esto es precisamente por eso, porque la materia del Código Penal es una materia que está íntimamente vinculada con la seguridad. La seguridad está entre las prioridades de la sociedad y con razón, y con legítima razón. Por lo tanto, deja de ser una cuestión para algunos, de seriedad institucional para ser una cuestión meramente electoral. Y la verdad que la pelea es muy difícil, muy difícil. Por eso también reivindico que quienes compartimos esta idea y de que sabemos que yo me siento orgulloso de que hoy se esté dando un debate para ayornar el Código Penal de casi 100 años, con un criterio pluralista, democrático, donde todos, absolutamente todos, pueden opinar y aportar, pero que lamentablemente
en la batalla mediática es muy dispar. Por eso reivindico el rol que tenemos, los que entendemos que hay que dar un debate serio, que no hay que bastardearlo, que sabemos que estamos hablando, en definitiva, del modelo de sociedad que pretendemos defender, que tengamos un rol activo. El rol activo, como bien dijo el diputado Raimondi, significa tratar a aquella porción de la sociedad que le ponen un velo para no ver lo que es evidente y que tal vez la explicación última tenga que ver con lo que dijo el doctor Cantaro. Por primera vez, en forma clara, coherente, concisa, este código va a prever que las personas jurídicas, es decir, los ropajes de que mucho poder económico utiliza para poder concretar sus objetivos, sean susceptibles de tener, en caso de violar la ley penal, el correspondiente castigo. Muchísimas gracias.